Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sergio Ávila Bolsa. Hoy de nuevo vamos a analizar ciertos gráficos y vamos a ver a qué conclusión podemos llegar con ellos. La mayoría, bueno, son positivos, pero bueno, vamos a comparar también qué es lo que está pasando en el mercado de bonos, qué es lo que está pasando con la tecnología y alguna cosa también que pueda ser no tan positiva. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, como decíamos, vamos a empezar analizando ciertos gráficos y vamos a empezar por el más negativo primero y luego nos vamos a ir hacia los más positivos. Aquí tenemos un gráfico que hace Real Investment Advice que trata de ver la desviación de las ganancias por encima o por debajo de la tendencia a largo plazo. Dice que las estimaciones actuales de beneficio se desvían significativamente de la tendencia de crecimiento a largo plazo y que esto puede provocar inquietud entre los inversores alcistas preocupados por cuánto puede ser de sostenible estas valoraciones, estas estimaciones y si están justificadas estas elevadas proyecciones en el entorno actual. Estamos viendo cómo, bueno, pues efectivamente las proyecciones siguen siendo elevadas en un entorno en el que parece que el crecimiento económico pues cada vez va a ir a menos, ¿no? Estamos viendo una estanflación ya en Europa, estamos viendo en Estados Unidos, es cierto que sigue habiendo crecimiento y se sigue manteniendo fuerte debido al gasto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que por un lado tenemos a la Reserva Federal tratando de presionar a la economía subiendo los tipos de interés, pero luego por otro lado estamos tirando con pólvora del rey, ¿no? Gastando dinero y con una política fiscal expansiva, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Que haya una política monetaria contractiva y una política fiscal expansiva, ¿no? de los gobiernos. Pero bueno, en este entorno, pues ahí está. ¿Hasta cuándo estas estimaciones, estas valoraciones pueden ser sostenibles? Ese sería el primer gráfico a tener en cuenta. Luego otro gráfico interesante es qué están haciendo los bancos centrales, ¿no? Ya hemos visto cómo la Reserva Federal ha dicho que mantiene los tipos de interés, que no los sube, ya son dos sesiones, o en este caso dos reuniones consecutivas en las que ha mantenido los tipos de interés intactos y además el mercado empieza a descontar que para junio de 2024 podríamos ver la primera bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, pues si nos fijamos en lo que están haciendo los bancos centrales de todo el mundo, vemos cómo el número de bancos centrales que ya están recortando tasas de interés está aumentando al ritmo más rápido desde agosto de 2020, ¿no? Vemos aquí una fuerte subida del número mensual de bancos centrales que están reduciendo su política monetaria, o sea que están siendo en este caso más expansivos, ¿no? Yéndose de esa política más contractiva que hemos visto hasta ahora. Bueno, con todo esto estamos viendo cómo los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, vemos el gráfico diario que nos marca Bank of America, vemos cómo los rendimientos del Tesoro llegaron al 5,02 en el T-Note, en el bono americano de 10 años y desde ahí estamos viendo cómo se podría romper a la baja este canal alcista en rentabilidad que había generado, que si nos vamos al gráfico en precio vemos cómo ya se ha roto al alza dicho canal, ¿no? Vemos cómo el canal se ha roto al alza. Bueno, ¿qué está pasando con los bonos? Pues vamos a ver por qué. Aquí en mi blog de IG he publicado un artículo en el que comentaba perspectivas mixtas ante señales de la Fed y los riesgos económicos. Entonces, ¿cómo podéis llegar a estos artículos? Pues entráis en la página de IG.com, os vais a la parte de formación y análisis, noticias, ideas de trading y aquí podéis entrar en todos los que publico yo, Sergio Ávila, o los que publica mi compañero Diego Morín. Si te vas a los que pone Sergio Ávila, te van a aparecer todos los artículos que publico cada día, pues ya sea hablando de bonos, hablando de acciones, hablando de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos comentado aquí? Bueno, pues vamos a leer el artículo, si os parece, y que podamos ver esto cómo puede afectar al mercado, ¿no? Estamos viendo cómo el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos ha sido objeto de una intensa atención en las últimas semanas, ya que los inversores observan de cerca los movimientos de los rendimientos de los bonos y sobre todo el bono americano a 10 años. A pesar de la reciente subida de los rendimientos, se mantiene la incertidumbre sobre la dirección futura y los inversores han estado tratando de leer las señales de la Reserva Federal y, por otro lado,
evaluar los riesgos económicos que pueda haber en el mercado, ¿no? La Reserva Federal ha dejado las tasas de interés sin cambio en las últimas reuniones, en las últimas 2 reuniones, lo que ha llevado a algunos a especular sobre si la campaña de ajuste de política monetaria está cerca de su fin. Lo comentábamos antes, ¿no? Si nos fijamos en los futuros sobre fondos federales, ahí vemos cómo las probabilidades de que bajen los tipos en 2024, en junio, han aumentado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado avances positivos en la reducción de la inflación, pero no ha proporcionado indicios sólidos de que las tasas de interés estén a punto de bajar. Esta postura de la Fed ha contribuido a la estabilidad en los mercados de bonos, que estamos viendo cómo se están, en cierta manera, estabilizando. Pero la incertidumbre en el mercado de bonos también se ha visto alimentada por una serie de datos económicos mixtos. Por un lado, hemos visto las solicitudes de desempleo que superaron las previsiones en las últimas semanas, los costes laborales disminuyeron inesperadamente en el tercer trimestre y el informe de empleo ADP decepcionó. Estos datos han llevado a la percepción de que el mercado laboral se está enfriando lentamente. Por otro lado, los datos de las JOLTS superaron las previsiones. Con lo cual, si el mercado laboral se empieza a enfriar, pues esto estaría mostrando que a futuro podríamos ver debilidad en la economía norteamericana, que de momento, debido a esa política expansiva no del Banco Central, sino del gobierno de Estados Unidos, pues se está viendo que efectivamente el mercado laboral se está aguantando, está siendo resiliente, pero si esto se empieza a enfriar, pues podríamos ver que efectivamente en algún momento dado entremos en algún tipo de recesión, crisis económica, ¿no? Por otro lado, el Departamento del Tesoro anunció recientemente que vendería 112.000 millones de dólares en notas y bonos de mayor duración, una cifra menor de lo esperado. Y esta noticia ha contribuido a la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a la estabilización que estamos viendo ahora mismo del mercado, algo que está beneficiando también a la renta variable, ¿no? Que se estabilicen el mercado de bonos. Por otro lado, diversos inversores y expertos han expresado sus opiniones en medio de este panorama incierto, ¿no? Algunos, como Stanley Druckenmiller, han optado por invertir en bonos del Tesoro a corto plazo debido a que creen que puede haber preocupaciones a medio plazo sobre la economía estadounidense. Argumentan que los inversores deberían aumentar su exposición a bonos a largo plazo, ya que podría apreciarse si una desaceleración económica lleva a la Reserva Federal a recorte de tasas. Es decir, piensan que si efectivamente hay un recorte de tipos de interés, los precios de los bonos aumentarán y caerán las rentabilidades, ¿no? Al igual que pues caerá el tipo de interés oficial que fije la Reserva Federal. La evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro no se limita al mercado de bonos, ya que esto afecta al mercado de acciones y a las tasas hipotecarias. Estamos viendo rebote, una caída en la rentabilidad de los bonos que está conllevando a una disminución del dólar y un rebote en el mercado de la renta variable en Estados Unidos, ¿no? Tanto en el S&P como en el Nasdaq como en el Russell, y hemos visto cómo la amplitud de mercado ha empezado de nuevo a mejorar. Vamos a poner aquí el gráfico de amplitud, que estamos viendo cómo ha mejorado y ha superado más 20. Me decían que dejase esto aquí para que lo podáis ver, pues ahí lo tenéis, cómo está configurado para quien lo quiera configurar. Bien, pues dicho esto, los crecientes rendimientos de los bonos han generado competencia de inversión en acciones, o sea, es decir, si aumenta la rentabilidad de los bonos, pues hace que los inversores se vayan hacia esos bonos y saquen dinero de las acciones hacia bonos, ¿no? Porque al final, si me dan un 5% con menos riesgo, pues ya está, ¿no? Me quedo en ese 5% y no asumo el riesgo de invertir en acciones. Y esto ha contribuido a la volatilidad en los mercados de valores en el pasado. Ahora estamos viendo lo contrario, ¿no? Caídas en las rentabilidades, ciertas caídas de la rentabilidad hasta llegar al 5%, que es una resistencia importante en cuanto a la rentabilidad del bono americano de 10 años, un rebote en la renta variable. Bueno, pues las tasas de interés estadounidenses también tienen un impacto en las economías asiáticas, que están monitoreando de cerca las decisiones de la Reserva Federal de mantener las tasas estables. Los rendimientos del bono a 10 años hemos visto cómo se dispararon recientemente, y eso contribuyó a la volatilidad en los mercados emergentes. Ahora que se están relajando las tasas, las rentabilidades de los bonos a 10 años podría también generar cierta estabilidad en esos mercados emergentes. Por lo tanto, dicho todo lo anterior, podemos concluir que el mercado de bonos del Tesoro se encuentra en un momento de incertidumbre,
con diversas señales y factores que influyen en los movimientos de los rendimientos, pero todo el mundo está atento a qué hace la Reserva Federal y sobre todo los datos económicos, con lo cual ahora habrá que estar cada vez más pendiente de los datos económicos y ver cómo esos datos económicos de Estados Unidos van impactando en esos precios de los bonos, del bono americano a 10 años. Pero bueno, de momento a nivel técnico lo que decíamos es que ha roto al alza un canal bajista, con lo cual si extendemos todo el rango de ese canal nos diría que tendríamos un cierto recorrido potencial al alza a nivel porcentual de al menos un 1,80-1,84% como mínimo, ¿no? Esto, como decimos, podría calmar ciertamente a los mercados. Así que dicho esto, se estabilizan los bonos. Estamos en un periodo estacional que es positivo para el S&P 500. Vemos cómo, si nos fijamos en los últimos 10 y 20 años, pues el mes de noviembre ha sido un buen periodo estacional, ha sido un buen mes, ha mostrado fortaleza para las acciones, por lo tanto veremos a ver si es así y este año también se cumple. Y por otro lado, habría que fijarnos en el mercado que más fuerte ha estado en todo este tiempo, ha sido el mercado de la tecnología, ¿no? Pero sí que es cierto que normalmente, pues cuando tenemos a la tecnología frente al S&P 500 y vemos cómo el sector tecnológico mantiene un rendimiento superior al S&P, cuando lleva a 2 desviaciones estándar, eso hace que, bueno, pues en el pasado no haya tardado mucho en volver a correlacionarse, ¿no? Es decir, a que la tecnología lo vuelva a hacer peor, o en este caso empieza a hacerlo peor que el S&P 500. Todavía no está siendo el caso, la tecnología sigue estando más fuerte, como podemos ver en el Nasdaq, y además con la caída de los rendimientos de los bonos en el corto plazo, pues esto también beneficia a la tecnología. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta lo siguiente a partir de ahora, y es que la semana pasada, según los estrategas de inversión de Bank of America, nos comentaban que las acciones tecnológicas habían experimentado una disminución del interés de los inversores y los fondos tecnológicos registraron salidas durante la semana pasada. Con lo cual quiere decir que, bueno, que quizás en este entorno en el que estamos viendo una mejora de la amplitud, puede ser que veamos alguna rotación a corto plazo hacia otros sectores. Así que lo dicho, espero que os pueda servir, que os pueda gustar este vídeo. Los leo en comentarios, si os gusta, dejadle like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, buen trading, un saludo.